Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevamente Energía, Minería y Medio Ambiente en EMM. Estamos cerrando el año 2020, un año complejo, un año que ha presentado retos específicos para todas las industrias, no solamente para la industria minera. Sin embargo, hay compañías que han logrado superar esas dificultades y han tenido un año, consideramos, con resultados exitosos, han tenido un año con resultados favorables. Para esto hemos decidido, y obviamente pues hemos contado con la gentileza de poder entrevistar tanto a Federico Velázquez, que es vicepresidente de operaciones de Solaris Resources, el proyecto Guarinza en Ecuador, y a Jorge Fierro, el ingeniero Jorge Fierro, vicepresidente de exploraciones también de Solaris Resources para su proyecto en Ecuador. Federico, Jorge, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Como les comentaba un poco antes de empezar la entrevista, nosotros en EMM buscamos poner en conocimiento de la comunidad interesada del sector minero y aspiramos también, pues dentro de esa comunidad interesada, llegar a la comunidad de inversionistas que estén buscando oportunidades para invertir en la región. Ecuador es un país que está iniciando esta etapa de gran escala, tiene muchísimas concesiones y proyectos y compañías importantes que están en su fase de exploración, están identificando pues, riesgos dentro del país, están identificando retos dentro del país y también obviamente sus áreas de exploración están identificando oportunidades, oportunidades geológicas y oportunidades operacionales dentro del país. Como les decía, el 2020 ha sido un reto. Hemos visto un primer trimestre y luego un primer semestre donde la inversión tuvo una recesión. Sin embargo, un segundo semestre que se ha destacado por un incremento de oportunidades de inversión. La sostenida alza de los metales, tanto en cobre como en oro, ha tenido un impacto de seguridad en el inversionista. Sabemos que el inversionista en los tiempos difíciles, en los tiempos turbulentos, prefiere acercarse a los metales y encuentra en los metales pues la tranquilidad. Y por eso pues consideramos que ha venido incrementándose esta inversión para el sector minero, esta apreciación en el sector minero, y es entonces donde el inversionista empieza a buscar lugares cercanos, jurisdicciones amistosas, empresas con prestigio, con tecnología, con manejo social, con responsabilidad, como oportunidades para invertir. Creo yo que Solaris debe haber sido y debe ser hoy una de esas destacadas oportunidades para invertir en proyectos del Ecuador. Hemos conocido por medios de prensa y así como el portal corporativo de la empresa, avances no solo en lo social, sino y sobre todo en lo geológico, ¿no? Los buenos avances en lo social ha permitido que ustedes avancen en la exploración geológica y esos buenos resultados han tenido impacto no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Además hubo una nueva, o está en proceso, una nueva emisión de acciones para poder capitalizar e incrementar no solamente la exploración, sino los compromisos sociales. Entonces, Federico y Jorge, pues bienvenidos a MM. Federico, ya estuvimos contigo antes. Jorge, bienvenido a MM. Quisiera, como primera pregunta, hacerles, ¿qué tantos desafíos presentó para Solaris el primer semestre de este 2020? Sobre todo por el tema del COVID. ¿Qué tantos desafíos operacionales, qué tanto se retrasó o qué tanto se complicó las actividades que estaban proyectadas? Muchísimas gracias por la entrevista y muchas gracias a M&M por tenernos nuevamente aquí contigo. Eh, Muy buena pregunta. En realidad, sí, tuvimos obstáculos en el inicio del primer cuarto de este año. Y efectivamente, creo que a todo el sector, especialmente al mundo de la exploración minera, el tema de la pandemia nos tomó de una manera imprevista, ¿no? Pero felizmente logramos recuperarnos y aprender en el camino inmediatamente. Eh, Dentro de los aspectos, si gustas, sociales, tuvimos ciertas acusaciones infundadas por la invitación que hicimos a miembros de la Asamblea del Directorio de la Alianza Estratégica a Toronto. Pero felizmente eso se solucionó inmediatamente gracias a la intervención del gobernador, del Ministerio de Salud, que confirmaron que lógicamente pues todo era falso y infundado. En la parte técnica, en la parte operacional, nuestras actividades continuaron hasta cerca de marzo, sí, hasta finales de marzo.
y de ahí decidimos, lógicamente, suspender nuestras operaciones por un periodo para poder asegurarnos de que teníamos todo asegurado y asegurar la seguridad industrial, la seguridad humana de todos nuestros empleados, ¿no? Una vez, después de más o menos un mes que sentimos que teníamos la certeza de que podíamos continuar sin ningún tipo de riesgo, procedimos sin ningún inconveniente. Y es más, la comunidad nos preguntaba cuándo íbamos a reiniciar actividades. Entonces, las políticas fueron las apropiadas y felizmente logramos consultar con otras compañías cerca de nuestra periferia para poder entender qué tipo de políticas estaban tomando. Nuestro conocimiento internacional, logramos poder tener mesas redondas con otras actividades que tenemos en otras regiones y ver que realmente que lo que estábamos haciendo era lo más prudente. Jorge, no sé si tengas algo que agregar en ese sentido. No, básicamente fue un periodo donde paramos, pero ya había estado establecido la operación de exploración en sí. O sea, entre enero y marzo habíamos establecido lo que se necesitaba para iniciar la perforación y las otras actividades, y también se había reforzado todo el tema social. La pandemia simplemente postergó por unos meses el plan, ¿no? Entiendo, sin duda una época de riesgos y desafíos. Qué bueno, Federico, lo que nos comentas, que se haya podido superar sin inconvenientes. Sí, efectivamente, los riesgos propios del sector minero y de la apreciación del sector minero llevan a estas situaciones, pero lo vital es transparentarlo y con información oportuna, eficaz y de la mano de las autoridades pues, locales y comunidades en el tiempo se logra dilucidar esas dudas o se logra disipar esas dudas y qué positivo. Jorge, tú eres el vicepresidente de exploraciones de Solaris. Sabemos que Solaris recién llega como compañía al Ecuador hace un par de años, como consecuencia del proceso de subastas de áreas de concesiones dentro del Ecuador, que atrajo pues varias compañías de varios países diferentes. Sin embargo, la zona no es nueva para Lowell, la zona no es una zona inexplorada. Obviamente, el interés de la zona proviene de actividades previas, de actividades más antiguas. Quizás la distancia en el tiempo de volver proviene de otros factores, factores de política, de seguridad jurídica, de toma de decisiones, de momentos o de timing en el interés exploratorio, pero no es una zona nueva. Como vicepresidente de exploraciones, ¿qué fue lo que identificaron antes y qué ha sido lo que han logrado reafirmar hasta ahora de esas campañas antiguas de exploración? Ya mira, o sea, el proyecto siempre estuvo dentro de la compañía, y la compañía lo que fue es mutando y transformándose. Fue un proyecto de la cartera de Lowell desde el 2004. Antes de eso, él participó en un joint venture tripartito con Bilito y Corriente Resources, que tenían las áreas y el financiamiento, y él descubrió Guarinza y Mirador. De ahí tuvo, en el 2006, dejó de trabajar por temas sociales, dedicó a otros proyectos que tuvo en Perú, en Chile. Hizo dos proyectos grandes, uno en Perú, que es ahora una mina que se llama Toromocho, y después hizo otro muy grande en Paraguay. Entonces, lo que hubo es una distracción. Se regresó a medida de que se fue facilitando el tema social. Y técnicamente lo que se hizo ahora es regresar a ver lo que no se había aprobado. Y no sé si tú has seguido los reportes geológicos, que son bastante simples para la comprensión del público. Decidimos perforar y básicamente investigar en la parte, digamos, más profunda del yacimiento de Guarinza Central, que era lo que había encontrado Lowell en el 2001. Había indicios geológicos de que eso no terminaba donde él terminó las perforaciones. Tenía un promedio de perforaciones de 200 metros de profundidad. Nos pareció muy poco, nos pareció que las indicaciones mineralógicas nos decían que se podía seguir perforando, y efectivamente seguimos en profundidad y
Y esos son los anuncios que hemos hecho este año, con muy buenos resultados, ¿no? Hemos pasado de 180 metros a 1000 metros de columna mineralizada en el central. Vamos a probar los otros targets que quedaron pendientes. Hay otras zonas donde estamos perforando solo es lo que se conocía con perforación. Hay otras 3 zonas que no fueron perforadas, que están en un radio de 5 kilómetros. Es un proyecto que tiene una magnitud y un horizonte para encontrar más mineral, ¿no? O sea, los límites no están dados. Te agradezco mucho, Jorge, la apreciación, y además te agradezco mucho la corrección en el tema informativo sobre las concesiones. En efecto, mira, lo pasé por alto cuando conversamos con Federico la primera vez, y si no me equivoco con Daniel también. Yo les mostraba que yo tengo en mi oficina de Guayaquil, no estoy en este momento en Guayaquil, pero en mi oficina de Guayaquil, el libro biográfico de Lowell, súper interesante, y leí ahí, porque además el libro está escrito, yo no lo conocí, pero imagino que está escrito en la forma en que hablaba, porque está escrito en un idioma sencillo, parece que está como un diario contando las cosas, y ahí comenta él este hallazgo, y también comenta el hallazgo de Mirador, ¿no? Comenta la forma en que logró ingresar a Zamora y las dificultades de trasladarse, las faltas de caminos, una cosa muy interesante. Gracias, Jorge. Entonces, bueno. Si me permite, solo quería agregar, claro. porque creo que también ayuda mucho al contexto de lo que está sucediendo, ¿no? En realidad, estas concesiones que están dentro del nombre de Lowell Mineral, siendo la casa matriz Solaris, que es la que, como bien dice Jorge, se ha transformado y se ha convertido en lo que es en este momento. Lowell Mineral siempre ha estado allí y es la que obtiene estas concesiones, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que cuando ocurrieron los temas sociales que fueron cerca del 2006, nosotros pusimos en suspensión estas concesiones, ¿no es cierto?, por razones de fuerza mayor, porque justamente no lográbamos tener ningún tipo de actividad. Ahora, lo curioso, sin embargo, es de que queríamos garantizar de que estas concesiones no las perdiéramos. Entonces procedimos nosotros a seguir pagando los tributos necesarios, las patentes de conservación por estas concesiones, aún así estando en fuerza mayor. Entonces, lo curioso de esto es que si nos ponemos a pensar en el tipo de inversión que Lowell Mineral ha hecho en el Ecuador, son simplemente por el concepto de mantener las concesiones, ¿no es cierto? Desde 2006 hasta el 2020, estamos hablando de más o menos de pago de patentes de cerca de más de $1,5 millones de dólares que se han dado durante todos esos años, ¿no es cierto? Entonces, recién fue, si mal no recuerdo, en el 2019, que con una carta de apoyo de la comunidad nosotros solicitamos el levantamiento de esa suspensión. Pero nuestro compromiso fue más allá de lo normal, porque lógicamente muchas personas o muchas entidades deciden suspender sus pagos justamente por esta razón de la fuerza mayor, ¿no? Y al no tener ningún tipo de posibilidad de actividad, deciden suspender los pagos de estos tributos. Nosotros no lo hicimos de esa manera, continuamos con estos pagos para que no hubiera ningún tipo de obstáculo cuando pudiéramos nuevamente iniciar. Gracias, Federico, por esa precisión. Un poco para quienes observan y para quienes no estén quizás muy al corriente de la carga tributaria en Ecuador, la carga fiscal minera en Ecuador tiene, al igual que en otras jurisdicciones, una carga específica para la actividad minera y una carga que es estándar o común para todas las actividades. Pues igual que en otros países, en Ecuador se paga impuesto a valor agregado, se paga también un impuesto a la renta, son bastante bajos y competitivos. El impuesto a la renta está en el orden del 22%, el IVA está en el orden del 12%, bastante bajos, de hecho son muy competitivos en la región. Sin embargo, tenemos tributos que se denominan carga específica minera, y esa carga específica minera o carga fiscal minera incluye el pago de patentes, que se llaman patentes anuales de conservación. Tampoco son extraños a otras jurisdicciones, pasan en Perú, pasan en Colombia. Lo que varía es la forma de cálculo. Y en el caso de Ecuador, la forma de cálculo es la Ley de Minería del 2009, establece un porcentaje del salario básico unificado multiplicado por el número de hectáreas. Es decir, una compañía que no está en producción está igual obligada a asumir este pago para mantener ese derecho de concesión. Por lo que nos comenta Federico, pues Lowell, a pesar de haber pedido, conforme a la normativa ecuatoriana, una suspensión de la concesión,
que su efecto es suspender el plazo de la concesión, es decir, la concesión por un momento se detiene y luego se recuperará ese plazo al final. Decidió mantener el pago de patentes para mantener vigente su derecho y no tenerlo en ningún tipo de disputa, lo que además le ha significado al Estado un ingreso recurrente año tras año, hasta máximo el 31 de marzo de cada año, a pesar de que la compañía no haya estado generando ni actividad exploratoria, ni mucho menos pues actividad de explotación. Entonces, gracias Federico y Jorge por ese dato de la antigüedad de las concesiones, además de que además denota pues, el compromiso de la compañía y la preocupación de la compañía por no perder estos derechos mineros, sin duda habiendo identificado pues, también que es una oportunidad valiosa. Jorge, con tu experiencia de exploración, y además sé que en este momento estás pues, en Perú, así que debes vivir una realidad similar en algunos casos y sin duda distinta en otros. ¿Qué nivel de complejidad ha representado? Porque al haber estado suspendidas desde el 2006 y haberse retomado desde el 2019, de hecho, el evento más importante es el cambio de normativa. Al 2006 había una normativa minera, a partir del 2009 aparece una nueva ley de minería con nuevas condiciones, y esas nuevas condiciones incluyen los famosos actos administrativos previos y favorables. Antes, uno otorgado por el Ministerio de Ambiente y otro otorgado por la Secretaría del Agua, ahora por razones de decisión política, pues unificados en un solo ministerio. Nosotros hemos visto, y es algo que además hemos comentado en el portal, la preocupación de muchas compañías por el tiempo que demora tomar ciertos permisos y entonces retomar ciertas actividades. Entendemos que ha habido una mejora en el transcurso del tiempo, que ha facilitado en alguna medida el tema de exploración para el tema ambiental. En otros casos, pues entendemos no hemos tenido pues, mucha mejora en el tiempo en relación al permiso de agua o al certificado de no afectación o de eventual afectación del agua. En tu experiencia, ¿qué tan complejo resultó Ecuador en el 2019 cuando se levanta la suspensión? Tanto a nivel de Ecuador, qué compleja fue la información, la documentación que se tuvo que levantar para obtener los permisos, y a su vez también un poco análisis comparado con tu experiencia en otros países, qué tan difícil es Ecuador con relación a otras jurisdicciones. Pues, es una pregunta un poco que tiene un montón de aristas, ¿no? En nuestro caso, y mi visión como yo he sacado permisos como en 10 países latinos, ¿no? Siempre en cada uno tiene sus particularidades y a veces siempre hay partes donde se demoran los trámites. Y por varias razones, puede ser por cambios, por expectativa de cambios, por falta de conocimiento del tema minero. A veces hay mucho conocimiento del tema minero y existen cambios y simplemente esa expectativa hace que se demore todo. O inclusive el sistema funciona bien, pero hay un boom de exploraciones y te toca esperar en la cola. Para mí los tiempos no fueron malos. Hubo demoras que obviamente uno cuando logra obtener los recursos para invertir en exploración, lo que primero quiere hacer es salir corriendo a perforar las ideas que uno tiene, ¿no? Y hacer realidad lo que está buscando. Entonces siempre hay el tiempo, mientras el tiempo tiene un valor muy significativo en exploración, porque hay un riesgo y hay un costo. Y mientras tú controles tu costo y el tiempo, el riesgo ya sabes que está ahí, ¿no? Y es algo que tienes que vivir. Entonces siempre hay esa premura, pero yo te puedo decir que Federico puso un gran equipo para el tema de permisología y nos fue muy bien. Y el balance para mí es positivo. Y la normativa simplemente es la normativa, como en cada país tiene sus cosas particulares que hay que respetar. En algunas se puede opinar para hacer mejoras. Eso sí, hay que pensar que se tiene que hacer mejoras continuas, ¿no? Que no queda ahí, porque nos resta competitividad con los otros países. Más bien, Stevie, si me permites, vamos a expandir el tema. Mira, en total, más o menos, por el momento tenemos 12 permisos, 12 actos administrativos en el proyecto Warintza. El más antiguo es nuestro registro ambiental de exploración inicial, y ese data al 2016.
En adelante, todos los permisos se consiguieron gracias al apoyo de Jorge y de todo el equipo desde el 2018 para adelante, iniciando con 3 permisos relacionados al agua, el no afectación de fuentes hídricas, que fue en el 2018, uso de agua a consumo humano, 2019, y aprovechamiento de uso de agua industrial para las perforaciones en el 2019. Todos ellos, lógicamente, con CENUAGA. Tuvimos una ventaja, y fue una de las estrategias que supimos utilizar y que felizmente recibimos el apoyo adecuado. Y eso fue que cada permiso que solicitamos fue acompañado con una carta de amparo, de apoyo de las comunidades que tienen las posesiones ancestrales. Entonces creo que eso ayudó muchísimo al servidor público a entender de que el riesgo era mínimo, porque lógicamente siempre hay esta percepción de riesgo que no ayuda en las agencias de gobierno, ¿no? En el relacionado a lo que es ambiente, tenemos, como te dije antes, el Registro Ambiental de Exploración Inicial, 2016, la actualización del Registro Ambiental para Scout Drilling, que fue en el 2019. Ahora, siempre quisimos enterarnos si es que fuimos los primeros en recibir el Scout Drilling, y creo que sí, creo que el Ministerio del Ambiente no lo confirmó, pero creo que tampoco lo negó. Entonces, si no fuimos los primeros, fuimos los segundos en recibir el permiso de Scout Drilling, que fue realmente un gran logro, nuevamente con el apoyo de las comunidades. Certificado de no utilización para áreas protegidas y una serie de otras fases. También tenemos los permisos de arqueología, de minería, y en fin, creo que una de las cosas que sí nos hace bastante orgullosos en todo este proceso es que cuando contamos los silencios administrativos, el total es 0. No tenemos ningún silencio administrativo. Fue una política que tomamos desde el principio dentro de nuestro organismo y dentro de nuestros colegas. Decidimos que era necesario que tratamos de enfocarnos a obtener todo lo necesario sin recurrir a algún tipo de silencio administrativo, y eso creo que es algo de los temas silenciosos que nos orgullece mucho al equipo que tenemos de permitología y de regulaciones. Gracias, Federico. Un poco nuevamente, para aclararle a quienes nos ven, ¿a qué se refiere Federico con silencio administrativo? Bueno, dentro del Ecuador, y esto sí varía según la regulación de cada país, es importante que quienes nos vean lo puedan comparar con el país del que provienen. En el Ecuador, las peticiones que se realizan al Estado sobre la base de un trámite reglado o regulado que tenga tiempos de respuesta, debe ser atendida dentro de esos términos. Si no se cumpliera el término para recibir la respuesta y si el solicitante ha cumplido con toda la información, y obviamente es una petición legalmente válida, el solicitante puede invocar el silencio administrativo, que no es otra cosa que asumir que se ha dado una respuesta favorable al trámite pendiente de resolución. Y eso lo puede hacer ante la misma entidad y exigir que ya se entienda como favorablemente obtenido, o lo puede llevar a la vía judicial y demandar ante un tribunal contencioso administrativo, que ya es una vía independiente, la vía administrativa, para que se le emita un acto administrativo favorable, un silencio administrativo favorable presunto, y sobre ese documento trabajar. Interesante lo que nos comenta Federico, que pues el equipo de Solaris ha preferido evitar la vía, digamos, litigiosa de exigir ese silencio administrativo, sino más bien pues tener una vía diligente y apuntar a que la autoridad de control, la autoridad de gobierno, cuente con todos los elementos del apoyo de la compañía y además pues pueda trabajar quizás a veces, y te habrá pasado sin duda, con un poquito más del tiempo que establece la normativa, pero quizás no tan poquito, que establece la normativa, pero con un resultado favorable. Interesante política, Federico, además una política de poco litigio con relación a la autoridad de control. Muy, muy interesante. Exacto, Steve, y curioso porque lógicamente de la manera que lo definimos y dada este comparativo que buscas a veces con otras jurisdicciones, ¿no? Hay otros países que ya tienen experiencia en este concepto, y yo lo enfoco como el concepto de silencio administrativo positivo o negativo, ¿no es cierto? En el caso del Ecuador es positivo. Lógicamente, si hay un silencio administrativo significa que podemos proceder. En otras jurisdicciones, como por ejemplo
el Perú, es negativo. Si es que no escuchas del Estado, significa que no puedes proceder, ¿no? Entonces, son cosas que simplemente se evolucionan y se arreglan durante procedan la regulación minera en el Ecuador, ¿no? Lo que también es cierto es que para poder tener un silencio administrativo, digamos, negativo, tienes que tener cierta certeza que evidentemente existen los procesos administrativos necesarios para que evidentemente estos permisos se den, ¿no? Porque es cierto, cualquier compañía debe estar también muy mortificada en estar esperando meses o años para poder proceder a materializar la inversión extranjera que han apostado en un proyecto, ¿no? Sí, sin duda, Federico. Una de las cosas que permanentemente tratamos de proponer con nuestras relaciones y nuestra cercanía, pues a veces con las autoridades de turno, es la importancia de que el Estado, que el gobierno, eh, y defina presupuestos que sean más reales según la actividad. Una de las cosas que mencionábamos y se destacó en los reportes de producción y exportaciones de este año es que el sector minero, así como el año pasado y el anterior, ha sido el que más inversión extranjera ha traído al Ecuador en comparación con cualquier otro sector, incluido el petrolero. Este año se ha convertido en uno de los 4 de exportaciones no petroleras más relevantes, cosa que ya pasó, por cierto, en el 2015, incluso cuando solo teníamos pequeña minería. Ahora, con la incorporación de 2 proyectos de gran escala, como es el caso de Fruta del Norte y Mirador, se ha superado esos 512 millones y ahora son más de 640 y pico de millones en exportaciones mineras, lo cual te habla de una potencialidad en el sector de pequeña minería, pero por supuesto de un impacto relevante, extremadamente relevante, más del 70%, si no me equivoco, de los proyectos de gran escala. Pero esto muchas veces pues no se ve equilibrado o acompañado en la inversión que el Estado hace para fortalecer las entidades de control. Y esa es una probablemente de las dificultades que se presentan en los territorios. Las entidades de control suelen tener personal limitado, recursos limitados, facilidades limitadas, y eso pues afecta los tiempos de respuesta, afecta la capacidad de análisis de información, y ojalá pues con los presupuestos de cada año y cada vez que se vea que la inversión, que la inversión minera y que la exportación minera tiene tanta importancia en la balanza fiscal y en el presupuesto del Estado, pues el Estado vaya fortaleciendo también esos presupuestos individuales para que las entidades de control pues estén cada vez más tecnificadas y tengan pues autoridades, como nos decía Jorge, con menos cambios. Eso también es un tema muy importante, ¿no? Yo siempre discuto cuando nos hablan de la estabilidad jurídica que se pide para un país. Yo digo, sí, en parte es normativa, sin duda. Las normas no vayan cambiando de manera permanente e indiscriminada en el transcurso del tiempo. Eso es vital. Pero también es vital la continuidad de las autoridades, porque también viene un tema interpretativo. Si bien es cierto, la autoridad no debería interpretar la ley, pues no le es competente, no es ajeno a la industria y ajeno a las prácticas que cada autoridad llega con una visión distinta del procedimiento o del deber ser de determinadas actividades, y eso pues entorpece los trámites que ya están en camino y muchas veces pues los paraliza o los puede afectar. Federico, cuéntanos un poco el balance de este 2020. Ya nos contaron ustedes, Jorge nos anticipó un poco lo que se viene haciendo en exploración, los resultados favorables, nos ha anticipado además que es difícil dimensionar la oportunidad del proyecto, puesto que los resultados han sido tan buenos al haber llegado a mayor profundidad, que parece que esto cada vez está pues, más amplio y más grande. Ya hemos conversado también de pues, las dificultades que representan, como en toda jurisdicción, la obtención de permisos, y también nos has comentado los retos que significó, sobre todo durante el primer semestre, mantener las actividades de exploración y la cercanía con las comunidades, que han sido superadas a la hora. Pero ¿cuál es el balance de este 2020? Y te lo pido con miras al 2021. Vemos un 2021 con algún nivel de incertidumbre, aún no sabemos cómo nos va a restringir la pandemia, ya al fin tenemos vacunas y pues el proceso de vacunación va a iniciar a nivel mundial, pero como proyecto Warintza, ¿cómo cierra el 2020? Es un año que cumple las expectativas, están satisfechos con lo logrado, y cómo proyectan el 2021, una campaña de exploración más agresiva, quizás mayores perforaciones, quizás mayores puntos, o más bien quizás un poco más de análisis de los resultados obtenidos y trabajar en dimensionar qué es lo que se proyecta del 2021 y cuál es el balance del 2020.
Gracias, Steve. Mira, el balance es completamente óptimo, va mucho más allá de lo que hubiéramos pensado que se lograría este año. A pesar de la pandemia, a pesar de una serie de dificultades, creo que Jorge y yo tenemos orgullo de parte de un equipo ecuatoriano de Global Mineral que ha logrado ser una de esas pocas compañías que han logrado grandes cosas este año, ¿no? Eh, Eso se debe mucho al trabajo, el esfuerzo de todos nuestros trabajadores en Ecuador, que han expresado un profesionalismo y una lealtad a la compañía, al proyecto, de una manera poco vista. Eh, los logros son muy buenos, son muy positivos y estamos trabajando dentro de las regulaciones que se nos exigen, ¿no es cierto? Y tu pregunta es muy válida, entonces, ¿qué esperamos para el 2021? Sí es cierto, hay ciertos temas que todavía se tienen que ver al frente nuestro. Uno de ellos, y que mencionas oportunamente en el comentario que hiciste antes, es que en realidad el sector minero ha sido fundamental para atraer la inversión extranjera al Ecuador. Felizmente, el ministro René Ortiz ha mencionado la oportunidad de hablar del catastro el próximo año. Y es una gran noticia y no es una sorpresa. Justamente creo que hay una correlación con lo que mencionas y el propósito del ministerio de abrir nuevamente el catastro, ¿no? La expectativa y lógicamente donde nos mantenemos todo el sector muy observador es que efectivamente los ministerios que puedan dar estos permisos, que puedan facilitar la materialización de esta inversión, tengan, como tú bien dices, el presupuesto necesario para poder completar estas tareas, ¿no? El servidor público ecuatoriano ha demostrado muchas veces desde el sector de salud, Stevie, donde hemos visto ciertas limitaciones y hemos apoyado hasta las regulaciones en el Ministerio de Ambiente, donde creo que cerca de un 50% de su personal ha sido retirado, un deseo de seguir presionando en tratar de que el sector se mueva y de cumplir con todas las obligaciones, ¿no? Entonces sí existen ciertas dificultades y nuestra esperanza lógicamente es que con la apertura del catastro también se enfoque en una inversión en estos ministerios que lógicamente necesitan este apoyo, ¿no? Y eso es una de las partes que tenemos en cuenta y que tenemos que orientar nuestra estrategia para el 2021. Estamos con un permiso de Scout Drilling. La compañía nos apoya, tenemos una licencia social en el Ecuador incomparable y creo que la siguiente fase es considerar nuestra aplicación a la exploración avanzada. Tenemos entendido por otras compañías que están en el Ecuador, que el tiempo que ha tomado tener obtener un permiso de exploración avanzada ha sido a veces hasta de 2 años, y eso sí es problemático, ¿no? En pocas palabras, tenemos un límite de perforaciones, de plataformas que podemos hacer, que podemos tener en cada concesión con el permiso de Scout Drilling, de exploración inicial, y estamos yendo por buen camino. Tenemos 6 máquinas en una concesión, perdón, 5 máquinas en una concesión. Tenemos una serie de plataformas ya en esta. Ya vamos a llegar a un límite donde vamos a cumplir nuestras 30 plataformas, y cuando eso llegue, lo peor que nos puede ocurrir es iniciar a despedir a personas, a no invertir nuevamente en Morona Santiago, a disminuir nuestra inversión en todos estos proveedores ecuatorianos, porque lógicamente no vamos a tener la capacidad legal para poder proceder con nuestros trabajos. Entonces, alinear todo eso, al mismo tiempo que entender que existen las elecciones y que con las elecciones también hay un cierto letargo administrativo, son dificultades que tenemos que manejar, tenemos que saber cómo adecuarnos a ellas y tener una buena estrategia en adelante. Pero lo que sí es cierto es de que justamente a finales de año, Solaris Resources y sus inversionistas claves han decidido invertir nuevamente y apostar en el Ecuador. Estamos hablando de una inversión de cerca de unos 50 millones de dólares. Esto no es poco, y esto es nuevamente una apuesta a lo que el Ecuador es y puede ser. Entonces, esto es nuevamente una reafirmación de que el equipo Solaris y sus inversionistas
están muy satisfechos con el trabajo de todos nuestros empleados, de todas las comunidades y de todo lo que se está haciendo en el Ecuador. Y tenemos una visión muy positiva de lo que se viene para esa región, para el Ecuador, y lógicamente la inversión habla de ello. Gracias, Federico. Sí, sí, de hecho hicimos eco de la noticia de la emisión de acciones y de esta nueva inversión que supera los 50 millones de dólares para las actividades de exploración. Dato importante que Federico nos comenta es que también esa inversión incluye los compromisos sociales, ¿no? Es algo que debe generar estabilidad para las personas que acompañan y que han permitido y han dado esta licencia social para el trabajo en territorio, y así lo anunció la empresa en su comunicado de prensa. Es que no solamente se está levantando capital para la actividad exploratoria, sino para mantener y fortalecer el relacionamiento social y los compromisos sociales. Y para aclararles nuevamente, para aquellos que nos ven desde otras jurisdicciones, cuando Federico nos habla de este permiso de scout drilling, estamos hablando dentro de la fase de exploración inicial. La ley de minería del Ecuador contempla que desde el 2009, en el caso pues, de Solaris desde el 2019, que levantó la suspensión, tiene 12 años para hacer la actividad exploratoria, pero esta actividad exploratoria debe ir cumpliendo etapas. La primera es la exploración inicial, que es una exploración poco invasiva, donde en el caso de Ecuador se permite a través de un registro ambiental y de un permiso de scout drilling ambiental hacer perforaciones exploratorias que son limitadas en su cantidad y temporalidad, y esa es la restricción a la que Federico nos comenta. Han tenido avances importantes, resultados importantes, como nos dijo Jorge, pero tienes un número limitado y entonces lo que te tocaría hacer como empresa o concesionaria es pasar a este segundo periodo, salir de la exploración inicial, que puede ser hasta de 4 años, y pasar a la exploración avanzada. La exploración avanzada ya es una exploración con un mayor nivel invasivo, donde no hay restricciones al nivel de plataformas o al nivel de perforaciones, más bien el análisis que va a estar y las restricciones van a aparecer en el estudio de impacto ambiental que se proyecte para ese licenciamiento ambiental que se va a requerir, y ahí tú pondrás pues, las condiciones o el marco para hacer esta actividad, y luego los 4 últimos años, que son 2, se pueden extender hasta 2 más, que es de evaluación económica del yacimiento. Esto conforme a la normativa del Ecuador. Normalmente en el mundo de los técnicos, de los inversionistas, pues más bien se habla de exploración y de prefactibilidad y factibilidad. Nosotros acá le decimos exploración inicial, avanzada y evaluación económica de yacimiento. Y coincido, Federico, y probablemente Jorge también tendrá esa preocupación, esa transición, ese cambio de periodo desde la exploración inicial a la exploración avanzada se ha caracterizado, cuando menos en otras empresas del mismo sector, como una dificultad en el tiempo. Pues normalmente pasa mucho tiempo, más que en la autoridad minera, que sería quien hace este cambio de periodo. Y esto es un tema importante también para quienes nos ven. En Ecuador, la concesión minera se reconoce en la doctrina como un título universal. La concesión minera de Ecuador te permite explorar, explotar, beneficiar, transportar, refinar, fundir, comercializar, te permite todo. Sin embargo, tú tienes que notificar al Estado central, a quien te otorga la concesión, al ministerio competente, sobre esas transiciones, ¿no? Si ya vas a pasar de exploración a explotación, si vas a pasar de explotación y vas a hacer una fase de beneficio, si vas a transportar, si vas a empezar a comercializar, notificas al Estado. Sin embargo, el título te autoriza a hacer todas esas actividades. Las otras restricciones que pueden haber son de índole ambiental y corresponden a otra normativa, no necesariamente la normativa estrictamente minera. Y es ahí donde a nivel normativa ambiental se requiere que la exploración avanzada, que es este segundo periodo de los 3 periodos de exploración, tenga una licencia ambiental, y es ese licenciamiento ambiental el que suele ser, pues suele tomar demasiado tiempo en la parte operativa. Y en el Ecuador, y esto sí es común en las demás jurisdicciones, no puedes, a pesar de que tengas una autorización administrativa de sector minero, realizar una actividad si no cuentas con un título habilitante o una autorización de índole ambiental. Es decir, tu actividad está restringida todavía hasta que puedas tener el título ambiental. Y esa preocupación que tiene Federico, seguramente Jorge, la compartimos, y es parte de lo que mencionábamos, esta necesidad de que el Estado empiece a ver la oportunidad o ver la importancia más bien de invertir en mejorar la capacidad administrativa y las competencias de las autoridades de control. Yo los quiero invitar, más bien antes de que terminemos, la idea es que las entrevistas no sean muy largas, antes de que terminemos quiero invitarlos a participar de una idea. Nosotros desde EMM hemos venido tratando de generar un debate que no es un debate de conflicto con el regulador, sino más bien un debate de oportunidad
Así como existen sectores pues, que son opositores a la minería y promueven y generan consultas o generan espacios en distintos niveles constitucionales, nosotros creemos que el Ecuador necesita algo que ya existe en otros países, que es una ley de regalías. Vemos con preocupación que los territorios que hoy ya tienen actividad minera de explotación, usualmente territorios de pequeña minería que históricamente ha venido funcionando, no perciben o sienten que no perciben realmente los beneficios que genera la actividad minera en carga fiscal, en tributos, en patentes, etcétera. Nosotros en Colombia acompañamos el último debate de la reforma para la ley de regalías. Yo creo que no debería quedarse solo en regalías, yo creo que también debería extenderse a toda la carga fiscal minera. En Perú tienen un modelo diferente, ellos tienen un canon minero que nace del impuesto a la renta, que es un modelo distinto, pero en Ecuador, por ejemplo, tenemos patentes que a su vez se calculan diferente, que es un poco lo que nosotros queremos generar, y aprovecho que los tengo ustedes a más expertos en tener su opinión. Nosotros queremos generar un debate respecto de cómo parte, obviamente una parte, no toda, pero parte de lo que recauda el Estado central como carga fiscal minera puede llegar a las autoridades locales en los territorios para usos de primera necesidad, para usos de actividades de su competencia, pero que también provengan de su propia iniciativa y su decisión. Es decir, como parte de eso que se recauda, no todo lo que se recauda, tenemos ejemplos históricos en la misma región donde pues han alcaldes con estatuas de bronce o estadios en ciudades que son más grandes, con más capacidad que los habitantes de la ciudad, o piscinas y parques acuáticos en zonas que se inundan. No queremos, no apuntamos a eso, pero apuntamos a que los gobiernos locales sí logren acceder directamente, porque eso es parte también, creemos nosotros, de la gobernanza del territorio. Si yo soy una autoridad local, a mí me va a interesar más o menos generar una buena relación o promover una actividad en mi territorio si yo sé que voy a poder beneficiarme y beneficiar a mi gente de esa actividad. Si yo no percibo regalías, o en el caso, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿no? Lowell pagando 15 años de patentes y el territorio no percibiendo ese valor, ese beneficio que ustedes vinieron pagando, sino que nada más va al Estado central quien lo distribuye a su mejor criterio, pero el territorio no percibe ese ingreso. O sea, más de 1 millón, casi 2 millones de dólares invertidos, y el territorio ni siquiera lo sabe, porque además el tema informativo pues siempre es restringido, y entonces ni siquiera sabe que el Estado ha cobrado por una concesión que está en su territorio. Entonces, quería invitarlos más bien a su opinión, y esto ya pues muy breve porque estamos con el tiempo para terminar. ¿Cómo ven ustedes generar este debate, o qué opinarían ustedes de generar este debate respecto de que parte de la carga fiscal que recauda el Estado por la actividad minera, no solamente de explotación al momento de comercializar, sino toda la carga fiscal que genera, se pueda dirigir o se pueda entregar directamente a esas autoridades locales en los territorios? Sí, lo que mencionas estamos alineados y muy en sintonía. Eh, Como lo dije antes, Ecuador tiene una gran ventaja. La ventaja de que la minería dentro de lo que ya se ha practicado es todavía un sector inicial, amateur para el Ecuador. Y esa ventaja significa entonces que puede coleccionar, que puede considerar y analizar las diferentes políticas en las jurisdicciones a su alrededor o mundiales, y puedan sacar mejor provecho de aquellas experiencias, ¿no? Para dar un poco de contexto a lo que estamos hablando. Mira, estamos en el 2020. 2020 ha sido realmente nuestro primer año de exploración inicial después de estar en suspensión por un buen tiempo. Estamos hablando de una tributación cerca de unos $665,000 que hemos hecho en solamente un año y una exploración inicial, ¿no? Tenemos cerca de 190,000, no, perdón, estamos hablando más o menos de 177 proveedores que tenemos, nacionales e internacionales. De nuestros 177 proveedores, 79% son de Morona, Santiago, 15% de Pichincha y 9% de otras provincias del Ecuador. Y es el primer año de una exploración inicial. Entonces, las oportunidades para sacar ventaja a esta tributación, a esta multiplicación o efecto de multiplicación de esta inversión extranjera
para el beneficio local es sustancial. Efectivamente, de toda la inversión que hemos hecho, ha habido un gran beneficio para Morona Santiago, para las comunidades y para el Estado del Ecuador. Pero como tú bien dices, la oportunidad de un diálogo de política minera para el beneficio regional desde el inicio va a solucionar una serie de temas que en este momento son un poco candentes. Como por ejemplo, lógicamente, pues el hecho de que del concepto de concesiones mineras, ¿no? Como tú bien dices, este recurso tiene que compartirse y estoy seguro que se va a compartir con las regiones. Esto facilitaría mucho evitar esos conflictos sociales a futuro. Sí, yo disculpas, quisiera hacer una acotación. Mira, las formas de recaudar fondos para las comunidades, distritos, regiones, locales que están dentro del área de influencia de las operaciones mineras es diversa. No puedes seguir el modelo de regalías o el modelo de impuesto a la renta. El esquema de recaudación no es el problema. Se lo puede hacer de varias formas y la gente que se dedica a leyes y finanzas te puede dar una solución y se la puede dar. Inclusive, cuando las minas ya están en operación y los precios de los metales están altos, existe mucha recaudación en base a estos esquemas. El tema viene... yo te digo porque aquí hay departamentos en Perú que tienen las arcas llenas de canon minero y no se hace, y el avance en proyectos es muy pobre por la falta de capacidad de hacer los proyectos específicos de desarrollo. Entonces, yo preferiría que la discusión tenga una parte inicial de cómo se recauda, pero después qué se hace con el dinero y cómo se lo ejecuta. En el Ecuador hay buenas experiencias en ejecución de estos tipos de dineros por el tema petrolero, pero sí hay que de alguna manera la empresa privada puede ayudar con su ingenio al Estado para que se facilite la ejecución de los proyectos cuando se obtengan los recursos. Los recursos van a venir, si existe un esquema, un marco legal y jurídico como el que tenemos ahora, con algunos pequeños cambios, y tenemos un catastro abierto como los países mineros vecinos, vamos a desarrollar la minería y va a ser una fuente de desarrollo. Por ponerte un ejemplo, a pesar de la pandemia, este año en Perú se va a exportar se va a recibir más dinero de exportación de minerales que el año pasado. Hoy es octubre, y octubre del año pasado, hoy vi el dato de octubre, y hoy tienen 8% más de octubre del 2019, a pesar de todos los problemas. Lo que sucede es que en Asia no se cortó el consumo de minerales de gran manera y se está apostando a un crecimiento mayor al que tenían ya en sus predicciones para el año que viene, para darle una vuelta al asunto de la pandemia, que lo dieron muy bien. Y ahí estamos embarcados todos nosotros. Que el Ecuador se está subiendo a ese tren, ¿no? Y no hay que bajarse porque es una oportunidad de desarrollo inmensa. Buenísimo, Jorge. Muchas gracias y claro, coincido por lo menos en lo personal plenamente contigo. De ahí venía mi comentario de esos casos de estudio donde el exceso de liquidez que llegaron a ciertos territorios en países vecinos generaron pues obras innecesarias o sin congruencia con la necesidad de la comunidad o en su efecto grandes recaudaciones que no llegan a ningún desarrollo específico. Coincido plenamente contigo, sin duda debe ser parte de lo que se debe debatir y qué agradable saber que coinciden además con la importancia igual de que los territorios puedan percibir y acceder a esto, ¿no? Porque debe ser un tema de acompañamiento.
una de las cosas que nosotros veníamos debatiendo a nivel, digamos, de asesoría gubernamental siempre fue, es verdad que los gobiernos locales, los gobiernos descentralizados, tienen limitaciones de competencia, tienen limitaciones de capacidad, son gobiernos descentralizados pequeños, con poco personal, con poca especialidad en ese personal, y eso regenera pues una limitada capacidad de ejecutar cosas, pero no es menos cierto que pues no la van a mejorar sin recursos. O sea, una cosa es necesaria para la otra. Entonces, de ahí venía este debate que estamos, de hecho, insisto, planteando, y a quienes, ya ustedes pues los invitaremos con su veña desde ya para participar. Nuestra iniciativa es generar foros a partir del próximo año, donde se discuta esto, donde se discuta, ya hoy la ley de minería, para de nuevo aquellos que no son de nuestra jurisdicción, establece que el 60% de la regalía minera se deba invertir en las zonas de influencia de un proyecto minero, pero no dice cómo, y el porcentaje es enorme. El porcentaje es desproporcionado. Entonces, claro, cuando uno lo escucha, digamos, de contexto político, suena hermoso, suena como algo realmente importante, más de la mitad, pero cuando uno lo ve en el sentido práctico, pues habría que hacer microciudades del futuro para poder invertir todo ese dinero en un solo sitio y no utilizarlo pues como un impacto regional, ¿no? Con obras que sean más macro. Pero qué bueno que tengan la misma visión. Los quiero invitar a, ya que nos hemos pasado de algo con el tiempo, quizás a un mensaje corto. Les pongo el contexto de por qué este mensaje corto. Usualmente en la edición, para efectos de redes sociales, tomamos ese pequeño mensaje corto, que normalmente toma 20, 25 segundos, y lo utilizamos para generar tráfico y que quienes nos vean se interesen en ver la entrevista. Entonces, en orden, primero Jorge y luego Federico, un mensaje de lo que ustedes quieran decir, de la oportunidad del Ecuador, de la invitación a invertir, de no rendirnos, de optimismo, con el que ustedes se sientan cómodos. Sí, bueno, yo a nombre de Solaris y de la exploración minera, somos muy optimistas con el Ecuador. Hay un optimismo en la compañía y en nuestros funcionarios para invertir en el Ecuador y desarrollar la minería en el Ecuador. Creo que concuerdo con ese comentario, Stevie. Solaris Resources, sus inversionistas estratégicos y los inversionistas en general han decidido apostar por el Ecuador. Y creo que en esta conversación hemos ahondado muchos de los temas por los cuales creemos que nuestra apuesta es la correcta. Así que muchísimas gracias por tenernos aquí contigo. Por el contrario, todo un gusto de que nos hayan acompañado. Esta será probablemente nuestra última entrevista del 2020, que empezó pandémico y quizás por ahí empezó la oportunidad de generar entrevistas de contenido. A veces, y lo decíamos la primera vez que conversamos con Federico y con Daniel, a veces las letras frías del portal no permiten ver quién está detrás, ¿no? Quién es la cara o quiénes son las caras visibles de una compañía y de la responsabilidad que ponen cuando alguien le pone a las ideas la cara adelante. Creo que Solaris lo ha hecho muy bien, ha dado la cara. Su actividad no solo se refleja en el tema exploratorio y en la obtención de resultados, la confianza en el medio y en el país no solo se ve por lo que han logrado y lo que siguen logrando al nivel de levantamiento de capital para continuar su inversión, sino y por sobre todo se ve en el territorio, se ve con la cercanía que hay en el territorio, esa licencia social que no es un requisito legal, pero es un requisito real, que es más importante incluso que todos los permisos que un Estado pueda dar o pueda negar, la han obtenido, la han defendido, y no solo la ha defendido la compañía, y esto quizás es lo más destacable, lo ha defendido en la misma comunidad, porque esa parte de la pelea es la parte quizás más llamativa de lo que Solaris ha logrado. Defender la licencia social, defender la presencia de la compañía, lo importante que puede ser la compañía en territorio, no solo desde la óptica de la compañía, porque pues por más que la compañía diga la verdad, quizás uno va a dudar de lo que la compañía diga al final, pero es difícil dudar de la percepción de la comunidad. Eso es muy difícil dudar, porque la comunidad no le engañas con una empresa que tiene ya tanto tiempo de presencia, con una compañía que ha vuelto y que ha decidido hacer borrón y cuenta nueva de cualquier dificultad o riesgo o error del pasado, y que la comunidad ha recibido con brazos abiertos, ¿no? Y eso pues lo vemos de manera permanente en la forma en que la comunidad abiertamente se expresa del proyecto. Y eso yo creo que si no es lo más valioso, pues la responsabilidad social corporativa y la licencia social se ha vuelto probablemente lo más valioso que se analiza desde un inversionista
para invertir en países como Colombia, Perú y Ecuador. Grandes proyectos en países vecinos están detenidos por falta de ese elemento, y nosotros en alguna entrevista antigua pues teníamos al ex viceministro de Colombia, Carlos Cante, que decía: nadie desde Bogotá, desde Quito, desde Guayaquil, desde Lima, va a poder decidir sobre un problema que generaste en territorio por no haber aparecido en el momento adecuado, de la forma adecuada. Y lo hemos puesto incluso en las reseñas que tenemos de este año. Y claro, me parece que Solaris ha hecho justamente eso: aparecer en el momento adecuado, de la forma adecuada, y avanzar con un ritmo adecuado para que la comunidad, lejos de sentir desconfianza, más bien genere empatía con la empresa, con sus funcionarios, y esté interesada y motivada para que el proyecto continúe. Les quiero agradecer por su tiempo, nos hemos extendido, pero vale la pena escuchar todo lo que ustedes nos han contado. Y pues espero tenerlos el próximo año nuevamente por acá, sin duda con buenos resultados de su operación. Y aún tengo pendiente conocer el proyecto cuando el mundo pandémico así nos lo permita. Así que Federico, Jorge, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, y muchísimas gracias a todo el equipo de Solaris Resources por la oportunidad pues de contar con ustedes acá. Stevie, muchísimas gracias. Una feliz Navidad al equipo de M&M. Ha sido un placer realmente compartir nuestra experiencia contigo, y nuevamente nuestras felicitaciones a ti y a tu equipo, que realmente han logrado captar una audiencia muy necesitada en el Ecuador. Feliz Navidad. Gracias, Federico. Gracias, Jorge. Un abrazo, Stevie. Saludos.